الحمد لله الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: y temed o guardaos de un día en el que volveréis a Allah. Luego, cada nafs, a cada uno se le pagará cumplidamente lo que haya adquirido, lo que se haya ganado. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Y no se les hará injusticia. Musulmanes, se ha transmitido que esta es la última aleya que descendió del Corán. La última sura, como es sabido, es la sura إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها. Cuando llegue el auxilio de Allah y la victoria o la apertura y lo que queda de sura. Pero esta es la última aleya que descendió. Y se ha transmitido también, aunque hay varias transmisiones y hay que oscilan en el número de días que faltaron para que Allah se llevara a sallallahu alaihi wasallam, se dice que descendió 9 días o 9 noches antes de que Allah se llevara al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De manera que es lo último que descendió del Corán. Y se dice también, se ha transmitido, que cuando Jibril vino con ella, Jibril alayhi salam, indicó que fuera situada después de las aleyas que hablan de arriba, de la usura, y antes de las aleyas que hablan de ad-dain, de esa transacción en la que una parte se queda aplazada o se queda en deuda. Lo cual significa que tanto esta aleya como lo que hay antes y después tiene una enorme importancia. Allah quiso que fuera lo último en descender y lo último en lo que de alguna manera quería llamarnos la atención. Igual que sallallahu alaihi wasallam, por su parte, casi lo último que dijo antes de decir las famosas palabras relativas a que estaría o querría estar en la compañía más elevada, dijo: as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. El salat y aquello que poseen vuestras diestras. Pero del Corán es esta ley. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Y guardaos de un día, o sea, temed un día en el que habréis de volver a Allah. Y luego a cada uno se le pagará cumplidamente lo que se haya ganado, lo que haya adquirido. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Eso es como cuando Allah dice: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah no impone a nadie, no le carga a nadie, a ningún nafs, sino en la medida de su capacidad. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.
Tendrá lo que se haya ganado y sobre ella, porque nafs es femenino en árabe, y sobre él recaerá lo que se haya granjeado, lo que se haya buscado, lo que se haya ganado. La ley anterior, o las leyes anteriores, porque son varias, es aquellas en las que Allah menciona el asunto de riba y que comienzan con las palabras de Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dice en estas leyes al principio, aquellos que comen la usura, es decir, aquellos que se benefician de la usura o que practican la usura o que admiten la usura, según el hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo que tenían tanta responsabilidad, tanto el que la pide como el que la consiente, como el que la escribe en un contrato usurero. Aquellos que comen la usura no se levantarán, se sobreentiende o sobreentendemos en el día del levantamiento, excepto como se levanta aquel al que el Shaitán derriba por haberlo tocado, con un toque que le produce locura. Por eso siempre se ha dicho, porque la riba estuvo prohibida en todos los mensajes revelados, en todos y cada uno de ellos. Y ha sido calificada como algo que va contra natura, algo que es contra la naturaleza de las cosas. Y por eso provoca locura. Y Allah sabe más. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Eso es porque ellos han dicho, en realidad, la compraventa es como arriba, que significa el incremento, y que implica un incremento que no está justificado en la transacción. Pero Allah dice, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Pero Allah ha permitido la compraventa, comprar y vender, lo que en esencia es un trueque, porque comprar y vender es dar algo que tiene un valor por algo a cambio de algo que tiene valor también. وَحَرَّمَ الرِّبَا. Y ha prohibido especular o sacar provecho de aquello que él ha establecido como medio de intercambio y como algo que da valor a las demás mercancías. Y me refiero al dinero. El dinero es una mercancía que ha de tener un valor intrínseco en sí mismo. Allah habla en el Corán, refiriéndose a esta función, habla del oro y la plata. Ibn Khaldun, en su Muqaddima, sugiere que Allah creó el oro y la plata para que fueran esa mercancía, ese bien, ese valor que mide el valor de las demás mercancías y que se utiliza como medio de intercambio. De manera que cuando hay un acto de compraventa, cuando tú pagas algo, cuando tú pagas un caballo con un dinar, estás tomando algo que tiene valor en sí mismo, un caballo, una realidad con valor, a cambio de otra realidad con valor. Y por eso se llama Ain. Ain significa dos cosas. Lo que tiene valor en sí mismo, pero también es lo contrario de la ley que va a venir después, la que habla del Dain. Ain es lo que se hace en el acto, Dain es lo que se aplaza, lo que se deja para después. Allah ha permitido comprar y vender. Ha permitido aquello cuya esencia en realidad es un trueque, es cambiar un valor por otro. Pero ha prohibido especular, ha prohibido sacar beneficio de lo que no se puede sacar beneficio. El ejemplo más claro, lo que todo el mundo conoce, lo que todos conocemos acerca de riba, tiene que ver con el préstamo con interés.
Y luego dice Allah, de manera que aquel a quien le llega una amonestación de su Señor y termina y lo deja, falahu masalaf, tendrá lo que ya esté hecho. Es decir, alguien cuya riqueza procede de la práctica de la usura, si le llega una advertencia de su Señor y lo abandona, tendrá lo que ya esté hecho. Y su asunto se remitirá a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah dice y advierte, pero quien vuelva, pero quien vuelva, quien reincida, esos son los compañeros del fuego, donde serán inmortales. Musulmanes, esa riba que significa aumento y que es más amplio de lo que nosotros traducimos como usura, que tiene más ramificaciones, más aspectos que el puro préstamo con interés, es una de las kabair en nuestro din, una de las faltas muy graves, junto con el homicidio, el adulterio, la difamación, huir de la lucha cuando ya están los ejércitos enfrentados, difamar a las mujeres honradas, etcétera, etcétera. Y Allah dice en la ley que viene a continuación, يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Dice Allah anula al riba, el incremento que no está justificado en una transacción, la usura, si lo queremos traducir así. Allah anula al riba wa yurbi as-sadaqat, y hace crecer as-sadaqat, y Allah juega ahí con toda la intención del mundo con el significado de la palabra riba. Dice, Allah anula al riba, el incremento injustificado, añadimos, wa yurbi, la misma raíz que el riba, yurbi, y hace crecer a sadaqat. Las sadaqat sí, en ellas sí hay incremento. Y hay que recordar que las sadaqat, la primera de ellas es el zakat, porque Allah dice en el Corán, إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. En verdad que las sadaqas, y se refiere al zakat, son para los pobres, los necesitados, y menciona 8 categorías, que son los destinatarios del zakat. Y lo llama a sadaqat. Entonces, Allah anula lo que procede de la usura y hace crecer sadaqat, la generosidad, lo que se da, empezando por la sadaqa obligatoria que es el zakat. Dice, Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Y Allah no ama a todo kafar, es una forma intensiva de kafir. Allah no ama a todo ingrato, todo kafir, athim, malvado. Y luego dice, Innal ladina amanu wa amilu salihat. En verdad aquellos que creen o que han creído, wa amilu salihat, y llevan a cabo las acciones rectas, wa aqamu salata wa atu zakat, y establecen el salat y pagan el zakat, lahumu ajruhum inda rabbihim, tendrán su recompensa junto a su Señor, wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, y no tendrán que temer ni serán entristecidos. Y luego viene, después de la ley con la que hemos empezado, y después de terminar con las aleyas que se refieren a la usura, que son más de las que he citado, y que citaré inshallah en la segunda parte de la jutba, Allah habla de las transacciones en las que se deja algo pendiente, en las que se deja algo a deber. Y entonces Allah dice ahí, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Y continúa una aleya bastante larga. Oh vosotros que creéis, cuando hagáis un trato con una deuda, es decir, un trato en el que el pago está pendiente, por ejemplo, hasta un plazo
determinado, conocido, factubú, escribidlo, y luego da indicaciones de cómo debe ser eso en el resto de la ley que es bastante larga. Pero lo que es curioso es que al final de esta ley, la ley de Dain, de lo que se deja pendiente, de la deuda, Allah dice, y vuelvo a decir, además, en estas leyes Allah repite mucho la expresión, ittaqullah, temed a Allah, guardaos de Allah, y Allah dice, justo al final de esta aleya, wattaqullah, wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli shay'in alim. Y temed a Allah, y Allah os enseñará. Y Allah es conocedor de todas las cosas. Lo cual significa que si nos sentimos impotentes ante el imperio de la usura, ante el imperio de la sociedad en la que vivimos, del sistema en el que vivimos, de la adoración del dinero, detrás del cual está, o detrás de la cual está la adoración del becerro de oro, es decir, la adoración del oro, pero mucho peor porque se está adorando algo que ya no tiene valor intrínseco, que ha sido cambiado, que ha sido manipulado, que nos han engañado a través de ello. Cuando nos sentimos impotentes ante esto y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros, pobres de nosotros, incapaces, sin medios, inmersos en una sociedad que parece que es imposible cambiar, qué podemos hacer para luchar contra la usura a la que Allah y su mensajero le han declarado la guerra? Y ahí tenemos que ir a esta aleya. Wattaqullah, y guardaos de Allah, temed a Allah, contad con Allah antes de hacer algo. Pensad si algo que vais a aprender es algo que complace o no complace a Allah, es algo que Allah ha permitido o que no ha permitido. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, y Allah os enseñará. Si tememos a Allah, si ponemos en nuestro corazón el deseo por hacer algo, aunque nos sintamos incapaces, aunque pensemos que no se puede hacer nada porque ya está todo, la sociedad, la vida está construida sobre esos pilares. Si tenemos taqwa de Allah, Allah nos enseñará, nos mostrará cómo hacerlo, porque no hay nada imposible para Allah. Igual que Allah subhanahu wa ta'ala está mostrando verdaderos milagros en Palestina en estos días. Y está haciendo que surja allí y fuera de allí una gente distinta, una gente con una confianza en Allah desconocida. Niños con 10 años que te hablan como si fueran un adulto, que hablan con palabras de sabiduría, con palabras del Corán, y que entienden, como un niño de 10 años o una niña que estaba viendo que decía, no, Allah ha creado a los judíos. ¿Cómo no va a ser capaz de hacer que esto termine? Y que dejen de ocupar nuestra tierra y de tratarnos como nos han tratado durante 75 años. Un niño diciendo, Allah ha creado a los judíos, Él tiene poder sobre ellos. Pues también nosotros, si somos conscientes de cuál es el mal de esta época, ¿de dónde estamos inmersos? Todos los musulmanes, desde los ulamá hasta la gente sencilla. Todos hemos aceptado un sistema que no se puede islamizar, que no se puede cambiar, que está basado en algo que Allah ha hecho haram, algo que es muy grave ante Allah, como veremos en la segunda parte de la juzga, inshallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Y continúa Allah en las aleyas que hacen referencia a la usura. Y dice Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, otra vez, اتقوا الله, oh vosotros que creéis, اتقوا الله, temed a Allah, guardaos de Allah, وذاروا ما بقي من الربا, y dejad, abandonad lo que quede de riba, in kuntum mu'minin, si sois creyentes, فإن لم تفعلوا, y si no lo hacéis, فذنوا بحرب من الله ورسوله, es decir, y si no lo hacéis, que sepáis o recibís el anuncio de una guerra por parte de Allah y su mensajero. Una guerra es la única palabra la única vez en la que Allah habla en el Corán en nuestros términos. Biharbi min Allah, directamente de Allah wa Rasulih. Wa in tubtum, y si hacéis tauba, si os volvéis atrás, falakum ru'usu amwalikum, para vosotros serán vuestros capitales. La tazilmun, no haréis injusticia, wa la tuzlamun, ni se os hará injusticia. Y luego, en la sura de la familia de Imran, encontramos lo siguiente. Ya ayyuhalladhina amanu, la takulu riba ad'afan muda'afa, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh vosotros que creéis, no comáis la usura muchas veces multiplicada. Muchas veces multiplicada. Wattaqullah, y temed a Allah, la'allakum tuflihun, para que así podáis tener éxito. Éxito, sobre todo en la otra vida. Wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Y temed, guardaos del fuego que ha sido preparado para los kafirin, para los incrédulos. Wa ati'ullaha wa rasul, y obedeced a Allah y al mensajero, la'allakum turhamun, para que así se os pueda tener misericordia. Y luego dice Allah, nosotros recitamos sari'u ila maghfira. En otra variante de recitación dice wasari'u, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apresuraos, corred deprisa hacia un perdón de vuestro Señor y un jardín cuya anchura son los cielos y la tierra, u'iddat lil muttaqin, que ha sido preparado para la gente de taqwa, la gente que tiene taqwa de Allah. Y ahora los define, una de las veces en el Corán que los define, hay varias, y dice de ellos, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra, aquellos que gastan cuando van las cosas bien y cuando no van bien, gastan en la facilidad y en la dificultad, wal qadimin al ghaid, y los que contienen la ira, wal afina anin nas, y los que perdonan a la gente. Wallahu yuhibbul muhsinin, y Allah ama a los que hacen el bien. Termino con un hadith transmitido por Abdullah ibn Mas'ud, que les tengo parecido con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: Arriba ثلاثة وسبعون baban. Arriba son 73 puertas, es decir, 73 grados de mal. Aisaruha mislu an yankiha ar-rajul ummah. El más leve de esos 73 grados de riba, de la usura, es como que un hombre fornique con su madre. De manera que es un asunto grave. Pero el hecho de que sea difícil de abordar, porque incluso los ulama estudian este asunto y tiene ramificaciones, tiene variantes, hay tipos de riba, hay mucho que decir sobre ella. En los libros de fiqh hay mucho escrito sobre riba. Lo podemos encontrar en el Muwatta y en otros libros. De manera que es un tema que requiere
un mínimo de estudio y un mínimo de conocimiento, pero que no podemos eludir, que no podemos dejar para luego, hay que hablar de ello. El famoso hadith que dice, cuando veáis un munkar, cambiadlo, cuando veáis un acto reprobable, y nada más munkar que arriba, cuando veáis un munkar, cambiadlo con la mano, y si no podéis con la lengua, y si no podéis con el corazón, y eso es lo más débil del imán. Lo mínimo que se nos pide, o lo mínimo que deberemos hacer, es en nuestro corazón querer acabar con eso. No solo a nivel individual, de no aceptar ninguna transacción en la que claramente haya un préstamo con interés, sino ir más allá todavía. Y no aceptar este sistema económico en el que vivimos. Y querer cambiarlo por un sistema halal, un sistema limpio. Lo mismo que buscamos la comida halal, hay que buscar las transacciones económicas halal. El dinero halal. El dinero halal es aquel que tiene un valor intrínseco. No es un papelito o un número en un banco que simboliza algo, que te dicen que vale tanto, pero es simplemente porque te lo dicen, porque no lo vale en sí. No lo vale en sí. Y lo que es curioso además, antiguamente, porque Allah es su mensajero, llaman al desapego de este mundo, a desprenderse, desapegarse de este mundo. Antiguamente la gente se desapegaba del oro, de la plata, de las posesiones, de las tierras, etc. Pero ahora, ¿cómo nos podemos desapegar de algo que no existe, que no tiene valor? O sea, crea algo psicológicamente que nos hace daño, porque nos crea un deseo por algo que no es real. Y es una especie de shirk. Es como los árabes en la época preislámica que pretendían que adoraban a los ídolos porque les acercaban a Allah, porque eran intermediarios entre ellos y Allah. Hay un tipo de idolatría en la que tú crees que el ídolo intercede por ti ante Allah. Pero luego ya se olvida esa intercesión y acabas adorando al ídolo en sí mismo. Y es lo que nos pasa en esta época. Y eso provoca enfermedad. Eso provoca locura. Y no es absolutamente recomendable. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين واصلح اللهم من في صلاحه صلاح للمسلمين واحفظ بلادنا واحفظ خصوصا بلاد فلسطين اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم أنصرهم على أعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم حبب في قلوبنا حب فلسطين وحب القدس اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للمسلمين واحفظ بلادنا وأصلح أولادنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والmuslimat الأحياء منهم والأموات. Oh Allah, te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice a aquellos que están en dificultad donde quiera que sea. Y muy especialmente te pedimos
y te seguiremos pidiendo por la gente de Palestina y de Gaza. Oh Allah, haz que descienda sobre ellos tu misericordia. Oh Allah, dales victoria sobre sus enemigos. Oh Allah, haz que estés siempre presentes en nuestros duas. Oh Allah, haz seguir su ejemplo en cuanto a su tawakkul y a su paciencia y a su certeza de tu unicidad y de tu existencia. Oh Allah, bendice esta tierra, esta ciudad, manténla a salvo de todo mal, de toda tribulación. Bendice todos los lugares de esta ciudad en los que eres adorado. Bendice especialmente esta mezquita. Bendice a todos aquellos que acuden a ella. Bendice todo lo que sucede en ella. Bendice a aquellos que la mantienen en condiciones para que eso sea posible. Bendice al Emir Sid Ibrahim. Bendícelo en su empeño de recaudar, recoger y repartir el zakat. Oh Allah, concédenos en esta ciudad un lugar más amplio que este, donde no haya ningún problema de espacio y se puedan llevar a cabo distintas actividades en tu camino. Oh Allah, perdónanos a nosotros y a los que nos precedieron, bendícenos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, pasa por alto nuestras faltas, perdona nuestras maldades y concédenos un buen sello final a nuestra vida, con la shahada en los labios y el imán en el corazón. Oh Allah, te pedimos que cures a todos y cada uno de nuestros enfermos. La lista ya se ha hecho demasiado larga como para mencionarlos a todos. Y Allah, te pedimos también que tengas misericordia de aquellos de nosotros que ya fueron a tu encuentro. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. والله يعلم ما تصنعون أعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة